Bienvenidos a una emisión más de Ser Arte. Soy Nancy Martínez y el día de hoy tengo conmigo a una invitada, bueno, de lujo. Tenemos aquí a la promotora cultural Frida Barinia, que bueno, la presento como promotora cultural, pero me podría seguir extendida. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, pues yo muy feliz por estar aquí con ustedes. Pues bueno, digo que me podría seguir así de largo presentando porque precisamente resumimos todo en esta parte de promotora cultural, pero pues usted es maestra en filosofía y muchísimas otras cosas más que me gustaría mucho que nos contara para que todo el público pueda saber cómo es que llegó hasta donde está ahorita. Me gustaría saber. Pues muchas gracias. Pues mira, sí me encanta mucho esto del promotor cultural. Precisamente venimos de un evento donde comentamos esto, que cada uno de nosotros deberíamos de ser promotores culturales del de al lado, ¿no? Porque al final de cuentas todo lo que se hace o lo que hace el ser humano es cultura. Cultura es desde nuestra vestimenta, ¿no? Que si los aretes, que si la forma de vestir, de comer, todo lo que el ser humano no se conforma con nada más cubrir sus necesidades, sino que quiere en todo expresar algo más, ¿no? Entonces, el promotor pues es aquella persona que ayuda a que el arte se vea todavía mejor o que te acompaña para generar públicos y de alguna manera luzca más el arte, ¿no? El arte y todas las actividades que van con ella, porque a veces uno piensa que arte pues nada más son las bellas artes y literatura, ¿no? Pero todo el campo de la artesanía, todo lo que antropológicamente significa lo que acompaña al ser humano a vivir de mejor manera, ¿no? Entonces, para mí, y ahora después de tantos años, es el mejor, digamos, la mejor manera en la que yo me quisiera que me representaran, ¿no? Sí me gusta mucho mi actividad de ser maestra, soy escritora, estudié filosofía, soy editora, pero a mí me causa mayor satisfacción sentirme promotora cultural, porque ahí entra la educación, entra todo, no tiene límites, porque en la cultura abraza todos los aspectos del humanismo, digamos, ¿no? Ahí sí. Eso sí es cierto, soy más inscrita en el humanismo que en la ciencia, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, de la promotoría cultural, que usted ya lo ve como, le decía yo, pan de cada día, porque sí, es algo muy normal, precisamente es porque dentro de su familia es algo muy normal, muy común, como hablar de el desayuno, sí. Hablar todo sobre el arte, la cultura y sobre todo sobre la promoción cultural, ¿no? Sí, pues fíjate que, bueno, por un lado, mi padre fue escritor, también filósofo, pero todo su mundo estaba alrededor de ser maestro, un gran maestro. Y también siempre andaba haciendo promotoría cultural, o sea, porque dentro de la misma universidad de la Autónoma de México y luego de la Ibero, siempre andaba haciendo más allá, siempre como extraescolar, que haciendo exposiciones, que haciendo congresos, en fin, ¿no? Siempre promoviendo la cultura, muy vinculada, sí, a su quehacer como maestro, porque si algo él era maestro. Y por otro lado, mi mamá es historiadora del arte, y ella, le digo que es el equivalente a Santa Teresa, andaba por el mundo fundando conventos, y yo le digo que ella andaba por el mundo fundando museos. Entonces, ella estudió en la Ibero Historia del Arte, que no había en otras escuelas, y pues se salió del MUNAL, que es el gran museo por excelencia de la Ciudad de México, para andar fundando museos en Tlaxcala, y finalmente llegó a Orizaba, y pues ella es una de las fundadoras del Museo de Arte del Estado de Veracruz, ni más ni menos, ¿no? Entonces, por eso andamos por estos lugares aquí de visita, pero es muy cercano para nosotros estas altas montañas, porque ella ama este lugar justamente por el vínculo con el arte. Y el museo nada más es como pues el caparazón, es hacer que ese museo sea un centro cultural y que tenga esa capacidad de convocar y abrir las puertas, es decir, aquí vamos a reunir todas las artes, ¿no?
porque tú puedes ir al museo y ves las obras de arte de la colección del museo. En este caso son obras de arte plásticas muy importantes. Pero al mismo tiempo hay lecturas de poesía, al mismo tiempo hay exposiciones de artesanía, hay coros, hay teatro, cosas para niños. Entonces un museo es como un mundo pequeño que abre sus puertas para un centro cultural. Y si el director o el encargado no tiene ese espíritu de promotor cultural, pues va haciendo que nadie entre al museo y a la gente a veces hasta les da miedo, no quieren entrar, cuando la promotoría cultural es esta necesidad de abrir las puertas y generar públicos. Precisamente eso me gusta que lo esté explicando y me gustaría que se adentrara un poquito más para que la gente mortal como nosotros, las comunes y corrientes, sepamos lo que hace como tal, como labor un promotor cultural. Porque muchas veces escuchamos, pues es promotor cultural. A lo mejor es el encargado de alguna parte del municipio que manda a los artistas ahí a presentarse, ¿no? Pero en realidad es toda una labor que, como dice usted, es todo un mundo que está desarrollándose dentro de un espacio. Pues mira, yo tuve una experiencia muy bonita que fui directora del Desierto de los Leones en la Ciudad de México, en la alcaldía ahora de Coajimalpa, que es un convento carmelita que está así en medio, le dicen el Desierto de los Leones por pues los padres carmelitas que así le llamaban a su misión de trabajo, a ese convento, pero en realidad está en un bosque, el bosque de Coajimalpa. Y entonces cuando me invitan a trabajar, yo pensé que nada más iba a ser como pues un apoyo ahí, y de repente me dicen, pues eres responsable de todo el parque, un parque de 1,500, nunca se me olvida, 1,529 hectáreas de bosque. Y en medio del bosque, un convento y unas capillitas. Entonces, de repente era como también un poco la Siberia de la Ciudad de México, porque ¿quién iba hasta allá? Está muy retirado del centro, hace mucho frío, está muy en alto, y está muy bonita el convento como... El mismo convento es una pieza museológica, museográfica, porque es del siglo XVII. Sin embargo, no había nada, estaba hueco, vacío. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y la gente iba a pasar como el fin de semana, a dar la vuelta al parque, y dije, ya sé, yo tengo que sorprender al público con cosas que pasen aquí. Pero no tenía nada, es nada. Y entonces empezamos a hacer, por ejemplo, había un grupo de fotógrafos que hacían sus pininos de ir a sacar fotografías al bosque y al convento, porque el convento también en muy buen estado. Y entonces les dije, pues vamos a hacer un intercambio, y entonces yo les dejo que ustedes aquí hagan sus prácticas, pero donen una colección de fotos del lugar, una especie de museo de sitio. Y lo empezamos con nada, de repente fuimos a las bodegas, ¿y qué hay en las bodegas? Pues hay unas mesas ahí que eran de un carnicero y tienen ahí como unas vitrinas. Pues las arreglamos, y nuestros primeros así trabajos museológicos eran unas vitrinas que arreglamos para poner ahí las fotos de estos compañeros, ¿no? Y así empezamos de la nada, sin presupuesto, sin dinero. Y una vez, ese sí, no saben cómo me siento tan feliz y tan orgullosa, porque no había dinero. Y en esa época la cultura, pues menos. Y luego nos decían, pues sí tienen que facturar, pero ¿quién te va a facturar? Que hicimos una ofrenda del tamaño del mundo. Porque en esa zona estamos muy cerca de Metepec, el Estado de México, donde hacen estas piezas muy bellas de árboles de la vida, y hacen muchas catrinas y calaveras, que son las clásicas. El trabajo de Metepec, Estado de México, todo el mundo lo conoce. Y entonces fuimos con los artesanos y que nos hicieran precio y todo, porque querían facturas, y en esa época, te estoy hablando hace 30 años, ¿cuáles facturas, no? Y entonces, como había tantísimas, bueno, no teníamos dinero, pero sí teníamos muchos trabajadores, y todos hicieron una ofrenda del tamaño del mundo. Y empezó a ir personas y personas, y se empezó a hacer una ofrenda divina. Y después se generó ya la necesidad, y cada año ya se hace, y todo era con puro apoyo de los trabajadores. Unos traían flores, otros traían frutas. Entonces no era un problema de dinero, era un problema de actitud y de abrir puertas. Y entonces ya después, cada año,
se iban juntando las comunidades cercanas y los que vendían los taquitos y los que vendían no sé qué. Y entonces se hizo una tradición que todo mundo va al convento a ver las grandes ofrendas que surgieron así simplemente de abrir las puertas. Es un trabajo de comunidad al final de cuentas. Qué maravilloso. Yo creo que es parte esencial y aquí podemos ver el claro ejemplo de lo que hace un promotor cultural. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema y yo creo que vamos a quedar más que encantados con todas las historias que nos va a contar. No se vayan, nosotros continuamos. Estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional, con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. No te olvides también que puedes buscarnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Y bueno, continuamos con esta plática que apenas comenzó y ya nos está llevando al pasado y a vivir todas estas experiencias que, bueno, estábamos mencionando, hacen parte a la comunidad precisamente de este arte colectivo que va a conectar un poco con todas estas acciones que tenemos que hacer, valga la redundancia, para que la gente pueda pertenecer y pueda sentirse parte de algo. Y creo que esa es la labor, una de las labores más importantes que tiene el promotor cultural. Ahorita, por ejemplo, dentro de esas experiencias, debe tener miles y miles, pero alguna otra que la haya marcado así mucho. Pues esto que comentábamos fuera del aire, que la verdad no me acordaba, pero fue muy bello, que en ese parque maravilloso pues teníamos, me acuerdo, eran como 126, algo así, trabajadores, pero eran todos guardabosques, ¿no? Porque sí es una demanda de un lugar extraordinario, eso sí. Y entonces venía el Día del Niño, igual, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces dije, pues vamos a hacer una exposición de juguetes mexicanos, pero además yo ahí ya empecé con el asunto de uso, que sean juguetes de alguien que los jugó o que son parte de la colección de la familia, ¿no? Y entonces todos los trabajadores empezaron a traer sus juguetes y armamos la exposición y ellos mismos se volvieron tanto parte de la colección como promotores, porque les decían a sus familiares, vayan a ver el juguete de no sé qué, vayan a ver no sé qué. Y hasta les comentaba que había por ahí arrumbada una resbaladilla y la metimos y armamos ahí toda la museografía. Y fue una experiencia muy bella que cuando hicimos después, el siguiente año, la ofrenda, mandamos a hacer un zompantli, que son todas estas cabecitas. ¿Se acuerdan que el zompantli pues son todas las cabecitas que se reúnen los prehispánicos para iniciar una ofrenda? Y les pusimos el nombre de esas pues calaveritas de azúcar con el nombre de cada uno de los trabajadores. Bueno, ellos se sentían fascinados sí, porque ahí estaban representados, ¿no? Entonces, y además la atmósfera, que ese lugar pues es muy místico, porque tiene una gran acústica. Y sí, ahí los frailes tenían una capilla que se llama la Capilla de los Secretos. Está todo el convento y aparte estaba esa capillita donde la acústica es maravillosa. Entonces tú estás en una esquina de la capilla y puedes hablar en secreto y te oye el del otro lado, ¿no? Por los efectos ahí arquitectónicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí fueron unas experiencias porque empecé como a entender que no todo era un problema de recursos, de dinero, ni de presupuestos, sino de una gran imaginación y de incorporar a la comunidad, ¿no? Que el espacio era de todos, se hicieron tianguis culturales, y los intercambios. Y algo que después yo repliqué ya cuando me fui a vivir a la ciudad, me fui a vivir a Temisco, pero trabajé en Cuernavaca, en el Jardín Borda también. Me siento una mujer muy privilegiada porque el Jardín Borda también es un lugar colonial maravilloso donde estuvo Maximiliano y Carlota. Y lo mismo, ¿no? Me decían, pues tenemos muchos libros, pero pues no hay dinero. Y le digo a mi jefe, ¿por qué no hacemos una feria del libro de uso? ¿Cómo que de uso? Sí, o sea, no tienen que ser nuevos ni tienen que ser caros, sino que hay muchos libros de los libreros, los que venden, ¿no? Que hay en todas las ciudades, hay gente que tiene sus librerías de viejo. Pero no nada más de viejo
porque hay unos que son libros como incunables y todo esto, sino simplemente que todo el mundo pueda aportar también libros que ya no usas, pero que no caducan. Los libros no caducan, no tienen por qué decir si no son la última edición no valen, ¿no? Y se hizo la convocatoria, invitamos a todos los libreros del centro y se armó una feria de libro de uso. Y entonces fue maravilloso porque se hicieron intercambios, se hicieron trueques y claro, a muy bajo costo. Y había cosas que de repente un historiador dice, ¿cómo encontré este libro que no estaba? No sé qué, ¿no? Y de ahí surgió de esa experiencia, después se unieron todos los libreros y ahora tienen una calle en la ciudad de Cuernavaca, que ya la instrumentaron, ya llevan como 15 años, siendo el Callejón del Libro, donde ellos ya venden al público a muy bajo costo, porque hay muchos hasta saldos de libros que están intactos, muy buenos, pero que ya no son la novedad, y sigue siendo un intercambio más que comercial, cultural. Y además los ayudamos a que se cambiara este sentido de que los trataran como trabajadores, vendedores ambulantes. No, son promotores culturales de la lectura y contribuyen a la cultura de un pueblo, en este caso de esta ciudad de Cuernavaca, que tiene su propio turismo y que te ofrece un producto cultural donde no necesariamente está involucrado el tema de lo caro, lo bonito, lo nuevo, sino la utilidad de un libro, ¿no? Que a veces dices, yo ya lo usé, ya lo leí, ahora lo intercambio o consigo algo que ya no esté en el mercado, ¿no? Entonces, han sido experiencias que yo me siento muy orgullosa porque sí fui como la que impulsé ese tipo de actividades que te lleva un poco la necesidad y la imaginación, ¿no? Dices, ¿cómo le hago, no? Aparte, darles el valor a las personas, o sea, darles como esa importancia que tienen, cambiar un poquito la perspectiva que se tiene de muchas personas o actividades. Y como mencionaba hace rato, a veces creemos que el principal actor es el que crea una escultura o hace alguna baile o alguna pintura, pero en realidad una labor súper importante y yo creo que básica, porque yo creo que sin el promotor cultural a veces ni siquiera se puede lograr sacar a la luz las piezas o las obras de arte como tal, ¿no? Yo creo que sí, y a mí me tocó también una época de profesionalizar a todos los que trabajan en el ámbito de la cultura y del arte. Entonces era que en las escuelas ya se estudiara museografía, que se estudiara museonomía, que es el mundo de los museos, y todas estas otras actividades alternativas que nadie ve, pero cuando algo falla sí se hace notar, ¿no? O como los editores, ¿no? El editor, pues dice, nadie sabe que existe hasta que hay una errata o algo falló en el libro, ¿no? Pero hay muchos trabajadores de la cultura y del arte que no están en los reflectores, pero que son parte de un proceso, ¿no? Y que a veces hacen lucir más la obra de alguien. Un museógrafo, pues te pone la obra plástica o la escultura en suerte para que tu público la veas todavía más bella o mejor o en mejores condiciones, ¿no? Entonces, ese otro mundo a veces casi es muy invisible y casi no se profesionaliza o no lo considera el público. Entonces, bueno, en esta oportunidad sí me da mucho gusto que me lo preguntes porque pues es un buen momento para decirle a tu público que hay un mundo de personas atrás, como en la producción, por ejemplo, de cualquier obra, pues de los medios de comunicación, ¿no? Que están especializados en las luces, en los sonidos, todo ese universo que a veces es muy olvidado, ¿no? Que a veces es, sí, en el teatro, el jalacables, ¿no? Pero si no hay toda esa armonía de personas que propician que el otro creativo
pueda mostrar su obra, ¿no? A mí eso me fascina porque siempre, en mi caso, ¿no? Que estoy más como en esta parte de la danza, me fascina ver que la gente puede apreciar un espectáculo por todo lo que pasa detrás y solamente vemos lo bonito que hay adentro, enfrente en el escenario, ¿no? Sí, el vestuarista, los Exacto. maquillistas, o sea, hay tantas personas que están detrás de un espectáculo, ¿no? Y que ni siquiera podemos demeritar su importancia porque si no existieran, simplemente no luciría de la misma forma. Entonces, me fascina esa parte, de verdad, porque también creo que hay mucha gente talentosa que a lo mejor no tuvo la oportunidad de desempeñarse como tal en su área. Y muchas veces piensan como que no, pues ya, ahí se acabó, cuando en realidad pueden dedicarse a muchísimas otras partes que son igual de importantes, igual de apasionantes, porque así como una luz puede cambiar por completo, por ejemplo, la música, ¿no? Puede cambiar por completo una misma imagen, puede darte terror o puede darte alegría por un simple sonido. Creo que hay todo un mundo detrás de lo que solo vemos y apreciamos. Y qué maravilloso que una mujer como usted pueda mostrarnos lo maravilloso que tiene esta parte de la promotoría cultural. Entonces, más adelante vamos a seguir hablando un poquito de esto. No se vayan, nosotros continuamos. Estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Soy Nancy Martínez y te invito a que vayas a Facebook y busques la página Jarochos por el Mundo, en donde vas a poder encontrar muchos lugares y actividades que seguramente te van a gustar. Así que ve y búscalo. Y bueno, continuamos con esta bonita plática que ya nos llevó a recordar un poco todas las cosas tan maravillosas que ha podido pasar como promotora cultural, pero también dentro de estas actividades y de estas experiencias, por otro lado tenemos un poquito esta parte de su carrera de como maestra, ¿no? Toda esta experiencia que ha tenido. Cuéntenos un poquito también, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Pues fíjate que al principio uno decía, ay no, ¿cómo voy a acabar como maestra? Porque decían que eso es lo más aburrido de cualquier carrera, ¿no? Pero mi papá me decía, no, hija, tú tienes que afrontar todas las aristas de una carrera. Y entonces, justo siempre, a la hora de dar clases, lo que más me ha preocupado, y eso fue algo que también lo viví en mi casa, fue el asunto de la didáctica de la literatura. Porque la literatura de repente te obligan a estudiarla desde la antigüedad hasta nuestros días, desde los clásicos, y a veces no tienes herramientas como para en la prepa, en la secundaria, leer todo aquello que no está en tu ámbito y no la comprendes. Entonces yo lo primero que hacía, y les pedía ahí permiso, después ya no pedía permiso, cambiaba primero pues el orden de los factores, ¿no? Empezaba yo siempre por lo moderno, para que los chavos de secundaria y prepa y todo eso se sintieran identificados con los autores, ¿no? Porque si tú empiezas con los clásicos o empiezas con Shakespeare o empiezas con el mismo Quijote, los chavos no conectan, como diríamos ahora, ¿no? En aquella época, pues, no había toda esta influencia así tan fuerte de los medios. Entonces yo llegaba con mi grabadorcita y así de ponerles musiquita o hacíamos hasta un collage. Y entonces era, a ver, vamos a hacer los personajes en collage, ¿no? Entonces, de repente, Agustín Lara siempre era Don Quijote, ¿no? Entonces, así, unas cosas muy locas, pero había como ir estimulando de manera didáctica el adentrarse a la literatura. Después ya empecé a dar clases cuando ya llegué a Morelos, en la universidad, y entonces había temas, por ejemplo, cuando nos tocaba, pues, que les comentaba también fuera del aire, de Sor Juana, ¿no? Es decir, bueno, pues Sor Juana es un monumento nacional. Sor Juana es parte de nuestra vida cultural y no la podemos ignorar, ¿no? Pero mucha gente, ay, no, otra vez Sor Juana, y qué aburrido, y esa monja, qué onda, ¿no? Entonces empezamos a rapear a Sor Juana y entonces hacíamos, o de repente yo llevaba poemas para todos y entonces todos los chavos así, a ver, vamos a hacer una poesía coral. Y es una de las cosas más conmovedoras que he oído porque todos mis alumnos leyendo a Sor Juana, como antiguamente se hacía con una poesía coral, o al revés, llegaban alumnos míos y se vestían de Sor Juana y otros de Frida Kahlo y ahí andaban los personajes y hacíamos performance, a veces sí rompiendo como con lo sacralizado, pero con la idea de que conectaran con lo que los autores quieren decir, ¿no? Y se genera con eso una necesidad. Dices, primero,
irrumpes como aquí está el poema, ¿no? Y luego ya dicen, perteneció a tal época, quiénes eran sus contemporáneos, y entonces ya les vas generando esa necesidad de ir a buscar quién es este personaje, ¿no? Pero sí tienes que estar permanentemente rompiendo con los cánones, porque a veces yo les decía, yo nada más quiero ser la maestra que no tuve, porque a veces hay maestros que te hacen, en vez de amar la literatura, la odian. Porque hay una razón muy clara, la literatura está vinculada a la clase de español, ¿no? Y no la ubican como una de las bellas artes. La literatura es un arte y lo primero que hay que hacer, como decía Roland Barthes, es el placer de la lectura. Entonces yo les digo, a ver, vamos a leer este cuento, pero con gusto, y váyanse a su casa y se toman una chelita, o si son ya grandes, o si no, tómense un jugo o léanlo en la hamaca, pero retomen la lectura como placer, no como obligación, porque entonces se pierde la magia, ¿no? Entonces, esto de vincular con la clase de español, con la literatura, no ha sido como muy bueno. Entonces hay que ir cambiando y jugando de tal manera que sí se aprecie como una de las bellas artes, ¿no? Y sí, que es una experiencia estética. Sin duda alguna, creo que es lo que decíamos fuera del aire, que considero que debes estar apasionado con lo que estás enseñando, porque si vas a ser solo un maestro por, no sé, tener una plaza o algo parecido, sí, no, porque decíamos, yo lo veía alguna vez entrevistamos aquí a una antropóloga que también me hablaba y yo decía, como ahorita me pasa con usted, si usted hubiera sido mi maestra o otra cosa hubiera sido, porque muchas veces lo mencionaba usted hace un momento, por un mal maestro es que nos alejamos por completo o nos enamora la clase que nos esté dando, ¿no? Mira, he llegado al extremo que ahora sí les digo y no me da ninguna pena. Hay una película para niños que se llama Intensamente, que todo el mundo debe conocer. Sí. Entonces les digo a mis alumnos, vayan y vean la película y contéstenme tales preguntas, ¿no? Pero es de caricaturas y ellos son universitarios. Dije, sí, pero lo que quiero es que ustedes sepan cómo funciona en nuestro cerebro el tema de conectar con las emociones y con los pensamientos y cómo es que todos estos elementos contribuyen al desarrollo de nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo voy a enseñarles a hablar en público? Porque una de mis materias es enseñar a hablar en público y todos vienen con un temor porque han venido de educaciones muy inhibitorias, muy coercitivas, y que tú no hables, tú no digas, tú cállate, y luego de repente ahora sí habla en público y sé muy social, ¿no? Y descubrí después de tantísimos años de dar clases que el problema de que no hablen en público es esta gran inhibición y una autoestima muy deteriorada, y entonces lo que hacemos es primero un trabajo de autoconocimiento y de todos los elementos que nos den confianza, ¿no? Y decir, cada uno tiene que tener su estilo, cada uno tiene algo que decir y tener toda esta confianza que no es fácil inyectarle a los chavos, pero la vamos trabajando y a veces les doy más clase de psicología que de literatura, o de gramática, ¿no? Le dije, mira, la gramática cuando sea necesaria la van a encontrar y ahí está y la consultas, pero el generar confianza en el grupo para que puedan hablar y que con sus trabas, con lo que sea, pero sí adueñarse del lenguaje. Le dije, el lenguaje es nuestro instrumento por excelencia de comunicación. Entonces, si nosotros sabemos cómo funciona el lenguaje y nos los apropiamos, entonces podemos hablar en público, podemos escribir, podemos leer, podemos comprender que es algo que el ser humano inventó. Para mí es el mejor de los inventos, lo que es el sentido del lenguaje, ¿no? Y además le dije, el lenguaje es para saber simplemente que en cada contexto puedes en un momento dado usarlo una majadería si es necesario o un poema totalmente elaborado si es necesario, pero tú vas pasando por todas las posibilidades que te da un contexto, ¿no? Pero tienes que hacerte tú adueñarte de las palabras, porque si no, son prestadas. Y entonces por eso a veces hacen todo que pegan y copian. Dije, tú haz tus propios textos, tú haz tus propios cantos, tú haz tus propios... Entonces es muy padre porque acabamos haciendo trabajo de taller de autoconocimiento,
de tal forma que acaban apropiándose del lenguaje. Y ya si después de ahí quieren ser artistas y de ahí ya quieren triunfar en la vida, pues ya tienen las herramientas, ¿no? Pero fíjate que fue así como encontré, según yo, que es una falla de nuestra educación, que toda la vida nos dijeron, no me importa lo que tú digas, y claro, ya llega a la universidad, ahora sí habla. Sí. Pero si todo el tiempo me estuviste callando y ahora me exiges que hable, ¿con qué herramientas voy a hablar? Entonces revertimos un poco eso a los que van entrando en los primeros semestres, que les digo, los iniciamos, dándoles otras herramientas para que tengan confianza en sí mismos y con esa confianza, le digo, ustedes pueden hablar aquí y en China, ¿no? Y yo creo que eso debería ser como la base ya de todas las carreras y todas las, o sea, estudies lo que estudies, debería ser base así obligatoria, porque igual con esto de las nuevas tecnologías o las redes sociales y todo, que ya nadie, o sea, nadie piensa, ¿no? Ya en automático mandas el emoji o mandas así un dibujito que es lo que dice todo lo que tú quieres comunicar en realidad, y a veces ya llevándolo a la realidad no tenemos la menor idea de cómo podemos, o sea, comunicarnos en realidad, o cómo a veces malinterpretamos todo por escrito, porque ya no sabemos ni siquiera, o sea, comunicarnos como tal. Creo que esta materia, creo que me encantaría que hubiera sido mi maestra y que fuera la maestra de todo el mundo, pero creo que debería ser algo básico que deberíamos implementar, sea la carrera que estudiamos, no importa cuál. Más adelante vamos a seguir con esta plática y ojalá se nos pegue un poquito de lo que está hablando para que podamos implementarlo. No se vayan, nosotros continuamos, estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional, con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. No te olvides que también puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. Y bueno, continuamos aquí ya analizando un poco de todas estas cosas buenas y malas que nos ha traído la tecnología, y que bueno, que ojalá todos hubiéramos tenido una maestra como usted en cualquier carrera que hubiéramos estudiado, nos hubiera sido de bastante ayuda. Pero bueno, ya que pasamos con esta parte de la promotoría cultural, de todas estas experiencias que ha tenido, ahora también como maestra, y estoy segura que nos podríamos seguir un año hablando de todo lo que ha podido realizar. Una de las cosas, yo creo que más importantes, o a lo mejor de las que a mí más me entusiasman, es que estamos también con una escritora, ¿verdad? O sea, tuvo esta parte de... Pues sí, fíjate que, bueno, finalmente es lo que más me encanta en la vida, pues es escribir, porque también, a final de cuentas, el dar clases es como transmitir tu experiencia, ¿no? Y también después de tantos años es ir quitando mitos y mitos y mitos, como que uno piensa, el escritor se hace o nace, ¿no? Evidentemente sí, yo creo que nací en un contexto donde mi padre escritor, mi madre escritora, historiadores, y que ellos amaban a los libros, pero y que incluso me costó mucho trabajo generar mi propio camino para no estar siempre como a la sombra de mi padre, ¿no? Que a final de cuentas acabé siendo igual que él, ¿no? Pero sí me forjé mi propio camino de que yo pudiera ir encontrando mis respuestas. Pero definitivamente para mí escribir es una parte fundamental de mi vida, independientemente si es uno famoso, si no es famoso, si es reconocido, si no es reconocido. Eso siempre les digo es como adicional, ¿no? El asunto es esta necesidad creativa de que tenga una salida. Y sí, para mí acabé como comprendiendo que sí era una forma casi terapéutica, ¿no? Y que todas mis crisis emocionales, sentimentales, de vida, de todo, han ido a aterrizar en la escritura. Pero hubo también una etapa en la que uno cree que es nada más un proceso, que es ahí donde es complejo, que no nada más es un asunto intelectual, es totalmente el vínculo con las emociones, ¿no? Y entonces si tú haces un trabajo muy perfecto, que lo tallereas, como decimos nosotros en el campo, o muy culto, de repente ya se convierte como en un artificio que no
es exactamente lo que uno quiere decir, es como la danza. O sea, yo lo veo más como estas artes en las que puedes tú saber la coreografía, pero tú, a final de cuentas, si no sientes la música y si no la escuchas y la interpreta tu propia parte orgánica, por más perfecta que sea tu coreografía, pues no comunica. O en la fotografía, tú dices, hay una fotografía que puede ser perfecta, pero si esa fotografía no comunica, pues no, ya no es arte, ¿no? O sea, ¿dónde está la diferencia o cuál es lo que hace que sea arte, ¿no? Y para mí es este vínculo directo y sin escala con el mundo de las emociones. Y una vez sí fue una lección de mi vida, porque luego de repente mandaba yo así como poemas para los concursos y no, pues no pegaba. Y un día junté un montón de poemas, pero que eran muy personales, que yo decía, no, es que esto no, ni siquiera lo quiero enseñar porque es muy personal. Pero, pues no sé, me animé, los mando y ganan. Dije, entonces, ¿cuál era como que la clave? Pues la clave era eso, que lo tuve que experimentar, porque además, como sí estudié letras, de repente hay una parte en la que hay como que está muy forzado de que uno te inhibe también el asunto de que, tengo que ser perfecta porque yo sé cómo se hacen las cosas, yo sé cómo es la exigencia. Y entonces, en lugar de que te dé frescura, te empiezas a aterrar y dices, no puedo escribir porque entonces no, tengo que ser perfecta, ¿no? Hasta que me fui quitando todas estas telarañas, que a veces te la da la propia formación académica, dije, no, yo tengo que dejar salir mi propio espíritu y mis cosas, y ya hasta que te las premien, porque entonces dije, entonces sí es por aquí el camino, ¿no? Es dejar fluir tu propia emoción y tu honestidad. Hay una cosa que se llama honestidad en el sentido de no andar buscando la experiencia ajena, no andar buscando la perfección ajena, sino es lo que uno tenga que decir por tu propio proceso orgánico, ¿no? Entonces, al paso de la vida, pues está más cercano a las emociones, a la danza, a la música, a las otras expresiones, que al trabajo estrictamente intelectual, ¿no? Claro. Que solamente sea intelectual. Porque puede ser muy perfecto, pero no comunica, ¿no? Claro, creo que la autenticidad siempre va a conectar con las personas, ¿no? Ya cuando lo haces tuyo, simplemente dejándolo fluir, es lo que va a conectar. No, qué maravilla, pero pues por supuesto no nos vamos a quedar con la duda, ¿verdad? Vamos a poder escuchar un poquito de esta cosa que usted nos quiere transmitir. Pues mira, sí tengo aquí uno. No venía preparada. No venía preparada. Pero tengo aquí un pedacito, porque ese sí es como muy larguito, pero no, es un texto de autorretrato que hice, uno que se llama así, Cocay, álbum de familia, que hago como retratos hablados, ¿no? Y entonces este es como un autorretrato, ya que estamos hablando de mí. Y yo soy Aries, porque pues, el 21 de marzo nací. Y entonces se llama Aries. Dice, ¿de qué se trata todo esto? ¿De que somos un retrato hablado? Acabamos de perder el espejo. Recobramos entonces los ojos, la boca, las señas particulares, el reflejo, la sombra. Se trata de buscar otro lago de agua nueva, perder el primer impacto en donde otros peces distintos muerdan mis talones ya cansados. Mi rostro en el espejo se desdobla vacío, se hace máscara, dibujando sobre la pared antigua de la noche. Solo una voz secreta, detrás del paisaje. Un todo en llamas de la historia abre el perfil de mi sombra. Me pierdo en el vértigo de la melancolía, caigo en las fauces urbanas del destino. Entonces la soledad resulta ser una marca del tiempo sobre el cuerpo y su abandono. Solo tengo esta casa de ríos subterráneos, este campo de maíz dormido, esta vela y su respectivo incienso para los muertos. Sin embargo, de vez en cuando abro las lunas de otro espejo fino y extranjero.
descubro apegos y desvelos y reconozco un doble fondo de luz, un poder preciso en donde empieza la marea absoluta de mis sueños, sin poder precisar en dónde empieza exactamente este espejismo. Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias. Qué bello, qué bello. Ay, aparte que se siente lo personal. Qué maravilloso. Ya me imagino el proceso creativo que debió haber tenido para poder plasmar ahí todo lo suyo. Pues sí, no, para mí la poesía y bueno, la palabra también lo entendí hace poco, no creas que es tantos años de estar en esto, pero un día descubrí esta parte de que la poesía, si no se lee en voz alta, es como si estuviera dormida. Por eso ahí está el tema de la danza y la música, que la música si no se toca, si no se pronuncia, pues ahí está. O sea, tú ves la música, ahí están las partituras, pero están muertas. O sea, las tienes que tocar para que se genere la música. Y la poesía es lo mismo. La poesía si está ahí escrita y no la lees en voz alta, es como si estuviera muerta. Entonces, que el ejercicio de hablarla, de decirla, está vinculado con una sensación también muy como de lo sagrado, que consagra. Entonces, para mí la poesía sí se convirtió y es parte ya de un poder mágico que tienen las palabras, que va pasando el tiempo y uno le va dando ese lugar, ¿no? Entonces, antes yo era muy escéptica y muy rebelde y lo que tú quieras, y ahora cada vez que pasa el tiempo, para mí me doy cuenta que sí puede llegar a ser, como diría Borges, un don, o que si tienes este acercamiento, cuidarlo, porque la palabra es muy poderosa y sobre todo si se pronuncia y se dice de manera puntual en un escenario. No, y te hace sentir cosas maravillosas. Y pues bueno, lamentablemente todo lo bueno debe terminar. Y este programa también, a pesar de que estamos aquí tan entradas aquí en la plática, pero no podemos terminar este programa, y ya ansio escuchar la respuesta, sin hacerle esta pregunta que le hacemos a todos los invitados aquí con nosotros. Así que, ¿estás lista? Sí. Vamos a preguntarte, para ti, ¿qué es ser arte? Pues mira, para mí el arte sí creo que tiene que ver como un filósofo Heidegger, que es alemán, que decía que el ser es algo que se habita y que si las cosas no se dicen, no existen. Él, bueno, tenía esa teoría. Entonces, yo que estoy tan vinculada con el tema del lenguaje, de la palabra y de la poesía, para mí sí el ser arte es estar involucrada completamente en la posibilidad de habitar las palabras, ¿no? Y que a su vez ellas me habitan. Entonces, y me encanta que ustedes acuñen la palabra ser, porque es muy fácil que la gente diga, es que soy abogado, soy escritor, soy diabético, o sea, nos etiquetamos de una manera muy pobre, cuando el ser, pues es la esencia que nos hace, pues, unirnos con un ser superior. Y entonces para mí la palabra ser sí es muy respetada, muy mágica, que me vincula no con solamente una profesión, sino ser arte para mí, pues sí es como una consagración de mi propia vida que me permite comunicarme y expresarme con el mundo. Entonces, para mí el ser arte, pues sí es habitar la palabra. Habitar la palabra, qué maravilloso. Pues fue un gusto tener una mujer. Me encanta entrevistar mujeres tan increíbles como tú, de verdad, que aparte pueden ser, yo creo que las reinas del mundo si se lo proponen. Me encanta ver cómo, aparte cómo involucras a la gente, cómo ayudas a la comunidad, cómo, de verdad, estoy admirada y me encantó mucho la plática. Muchas gracias por estar aquí. En este escenario tan bonito y además tú nos llevas de la mano así, se siente uno muy a gusto. Muchísimas gracias. Pues muy agradecida porque hayas estado aquí. ¿Dónde te podemos encontrar, tus redes sociales? ¿Dónde podemos estar pendientes? Bueno, pues además también otro de mis gracias es que tengo con mi marido pues una editorial familiar, más no alternativa, sino una editorial
que tiene también 30 años, se llama Quadrivium Editores, y tenemos una página de Facebook con ese nombre de Quadrivium Editores, con Q, Quadrivium, y mi nombre, Frida Barinia, también en el Facebook. Ahí me pueden localizar, con mucho gusto. Bueno, pues por ahí vamos a estar bien pendiente de todo lo que publiques y de todo lo que también estés haciendo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muy, muy agradecida porque nos hayas visitado. Ay, pues yo nada más el anuncio de que me siento pues muy feliz por pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Colegio de Morelos. Pues un saludo a todos por allá. Sí. Pues muchas gracias, fue un placer haber estado aquí contigo y por supuesto también un placer estar acompañándolos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue Ser Arte.